¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarles una vez más para presentarles una nueva edición de los temas de hoy, un espacio de conversación laico, tolerante y pluralista, encabezado, producido por el Centro Sociocultural Juan Antonio Ríos, en colaboración con Penquista RTV, Radio Nonguén y Under Express. Lamentamos unos pequeños problemas técnicos que tuvimos al principio, pero ya logramos estar conectados todos. Le damos la bienvenida a Eduardo Arriagada, director de nuestro Centro Sociocultural. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola Nicolás, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo has estado? Bien, gracias. Le damos la bienvenida también a Marcelo Rodríguez de Penquista RTV. ¿Qué tal, Marcelo? Por acá estamos Nicolás y Eduardo, comenzando otra edición más de este programa que ya lleva más de un mes en emisiones. Así es, de manera ininterrumpida, a pesar de algunos contratiempos que hemos podido sortear positivamente. Y a propósito de aquello, le agradecemos la espera en línea a Pablo Ortiz, nuestro invitado en esta edición del programa, periodista dedicado a la cultura, muy asiduo a los eventos que se realizan en nuestra ciudad. Y con él queremos conversar en esta ocasión acerca de la escena cultural local, cómo se está moviendo actualmente la escena musical, principalmente en Concepción, cómo caracterizarla y cuáles podrían ser sus principales desafíos. Al respecto, consideramos a Pablo una voz autorizada, así que te damos la bienvenida, Pablo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias por esta invitación a los temas de hoy. Y vaya que es un tema de hoy, un tema actual, la cultura, la contracultura y las distintas escenas que convergen acá en Concepción. Porque digamos que la escena musical cuesta caracterizarla como una masa, por así decirlo, homogénea. Hay muchas escenas contenidas en la escena penquista. Y de eso me he dado cuenta cubriéndola, ya sea como fotógrafo, ya sea reseñando, haciendo reseñas escritas, crónicas escritas, o asistiendo a eventos, asistiendo a festivales importantes como el Rock en Conce, Festival Rec actualmente, o también a eventos autogestionados, eventos más pequeños. Igual hay ciertos polos de desarrollo cultural en el centro de Conce principalmente, en Barrio Brasil, tenemos Plan B, Bandera 1001 y varios otros donde he tenido la experiencia de poder trabajar, cubrir, reseñar y sacarle el rollo a lo que es la escena penquista. Mira, ahí nos dejaste la introducción a varios temas que podríamos abordar en esta conversación. Y me gustaría que no se quede en el aire el primer comentario que hiciste con respecto a cómo se compone esta escena, asumiendo de que no es solamente una escena, sino que hay varios polos ahí que aportar lo suyo. Claro, son varias escenas, como decía recién, contenidas en una sola. Hay muchos nichos, no podemos hablar de la escena musical como una escena unida, la escena de Concepción como una sola. Tenemos separaciones por géneros musicales, separaciones por temas más. Tiene un pequeño corte nuestro invitado. Sí, perdió la conexión lamentablemente por un momento. Creí que era un problema de mi lado, pero veo que se está reconectando. Qué lamentable que haya quedado interrumpida la respuesta de Pablo en el momento en que estaba más inspirado comentándonos aquello que ha podido evidenciar en, en la movida cultural local. Esperamos que Pablo pueda retomar pronto la conexión. De verdad lamentable que ocurran estas emergencias, Aquí. pero entendemos que son parte de las cosas que pueden ocurrir cuando utilizamos estas plataformas. Te habíamos perdido por un instante, Pablo. No sé hasta dónde quedé, pero les estaba hablando de las escenas que componen la escena penquista. Hay muchas separaciones, ya sea por género Ajá. musical, ya sea por líos más personales, en los que es mejor no entrar en contextos como este. Eh,
Y también porque hay centros culturales que van construyendo su propia escena alrededor de sí mismos. Digamos que hay bandas, hay artistas que se presentan solamente en ciertos lugares y en otros no. Y no sé, por ejemplo, podemos hablar de la escena del jazz, que está focalizada en, no sé si se pueden nombrar locales de Concepción. Me tomo la Sí, licencia pues, de Bar Callejón, Sí, Cristela, adelante. Malpaso. Y es una escena bastante nichada, y así como esa escena existen otras, la del indie, la del punk, la del ska, incluso la del rock más clásico, la de los tributos también, que muchas veces se reniega de eso, pero es parte de una escena también en constante crecimiento. Y así podría seguir dando ejemplos, ejemplos y ejemplos de cuáles son las escenas que componen la escena penquista. No es como música penquista, como me acuerdo que una vez fui a un evento en Casa de Salud donde alguien presentó su banda como nosotros hacemos música penquista. Y creo que eso no es acertado porque la música penquista no es un género por sí solo. Es una escena muy, muy fragmentada, por ponerle algún adjetivo. Pablo, permítame hacer una pregunta desde la óptica de quien no asiste a ninguno de esos lugares. Ya, Y por supuesto que me interesa también la música. Antiguamente uno concurría al Teatro Concepción, en donde se desarrollaba la mayor parte de los eventos musicales de todo tipo. Eh, y por lo tanto, uno tenía noticias a partir de pertenecer o no a la Universidad de Concepción, donde sí se difundía qué es lo que era la programación. Entonces, desde la óptica actual, no sé dónde, y eso que estoy algo al día con la internet, dónde se concentra la programación de todas estas escenas musicales o escenas o lugares o nichos, eh, o tiene tal carácter de nicho que solamente lo conocen quienes son asiduos a cada nicho, lo que parece, lo que parece ser un pequeño ecosistema, aunque suena muy pretencioso decirlo así, que esto se manifieste solo de esta forma. ¿No crees tú que será necesario disponer de un canal de comunicaciones que concentre esta programación de alguna manera, que le dé libertad y democracia a todos los grupos, eh, y que sea como ocurrió, por ejemplo, en algún momento en el Canal 9, que existía un programa musical donde se presentaban todos los artistas, programa desaparecido, entiendo que el pareciera ser gallinero. algo así que se necesita, ¿no? Claro, han habido muchos esfuerzos de medios de comunicación, de plataformas de difusión, de páginas web, redes sociales, como la que manejo yo, por ejemplo, abretuagenda.cl, de concentrar lo que es la agenda cultural, de hacer un índice, por así decirlo, de todo lo que está pasando en materia no solo musical, cultural, teatro, danza, comedia, etcétera. Pero han sido esfuerzos que no alcanzan una masificación tal como ese ejemplo que mencionaba recién Marcelo Sí, del programa El Gallinero de Canal 9 Bio Bio Televisión, o lo que fue en algún momento la comunidad del contenido también en TVU. claro. Entonces, lo que pasa es que hay que hacer el intento para recuperar un programa como ese o un espacio como ese. ¿Lo crees tú factible? Considerando todas las herramientas que hay ahora en las redes sociales, en las plataformas web y que no existían hacia el 2019 o no estaban tan desarrolladas en el 2019, que es cuando se acabó ese programa, yo creo que es factible. Yo creo que hay personas también dispuestas que rodean a la escena, hay personas dispuestas a hacer ese esfuerzo. Me incluyo en eso. Sería un honor participar de algo así. Claro, te comento esto porque al mismo tiempo, acerca del Festival REC, eh, con personas de otras ciudades, cuando comento, y también he preparado algunos videos al respecto, que hay una tremenda concurrencia al lugar donde se desarrolla y que no se paga la entrada, por ejemplo, y que tiene tremenda repercusión, tanto es así que viene gente de otros lugares, de otras ciudades, a ver el REC, que es gratis. Entonces, de repente, como que
uno dice, está el REC funcionando, pero no se sabe en Santiago si esto está funcionando o no. Es como cuando, por ejemplo, existía la Feria Corma, bueno, existe aún, la Feria Corma, que en algunos momentos copó la capacidad hotelera tanto de Concepción, Chillán y Los Ángeles con visitantes extranjeros, y casi ningún canal nacional publicó que estaba la Feria Expo Corma, que es de nivel internacional. Entonces, pareciera ser que el problema es de los medios de comunicación locales, que no han sido capaces entonces de levantar la señal de lo que pasa en la región, incluyendo de hecho a la radio Biobío, que en el último REC entiendo que no transmitió nada. Yo por su ausencia. Y así sucesivamente, entonces pareciera ser que se necesita aún levantar un espacio potente que está ahí disponible. ¿Qué te parece? Totalmente de acuerdo, siento que de parte de los medios tradicionales, entiéndose principalmente televisión, mencionaba el ejemplo de la radio Bio Bio también, no se han hecho esfuerzos reales por amplificar esta escena, por aumentar el conocimiento que existe sobre esta escena, salvo entrevistas puntuales a ciertos músicos, en el TVU, en el Canal 9, en los matinales de esos canales, pero me parece totalmente insuficiente. Y ahí es donde toman la posta los medios digitales, los medios autogestionados. Yo mencionaba el ejemplo de mi página, abretuagenda.cl, y así como esa hay otros también. Panorama, que me parece la más masiva hasta ahora, que es una aplicación donde se difunden actividades culturales. Antirruido, que es una página que se anichó principalmente en el indie rock. Low, la onda urbana, que es de música urbana, y así otros esfuerzos de colegas periodistas que nacen totalmente desde la autogestión. ¿Son suficientes? Claramente no. Es insuficiente lo que hemos hecho, pero siento que ahí está la semilla como para construir algo, como lo que se necesita en cuanto a difusión, en cuanto a alcance, porque el alcance es muy limitado actualmente. Como mencionaban al principio, hay lugares que no son conocidos masivamente. No se sabe, por ejemplo, dónde está la escena del ska, no se sabe dónde está la escena del jazz. Bueno, el jazz un poco más, pero el indie, por ejemplo, alguien que no está interiorizado no sabe dónde tocan esas bandas. Yo no lo sé. Por ejemplo, que, claro, y ahí podría responder, claro, el indie rock se presenta principalmente en Casa de Salud o en Bar Galería Aura, pero no tiene por qué saberlo tampoco, porque no hay cómo saberlo, entonces no se puede juzgar esa falta de conocimiento en ese caso. Así es. Sí, yo respecto justamente a lo que están tocando, se ha visto mucho a partir justamente del mismo festival REC, que hoy en día le llamamos REC, pero que nace justamente a raíz de Rock en Conce, que ha sido siempre una especie de marca, por otro lado, de mito, y como tú bien decías al principio, algunos hasta lo piensan como un estilo, así como cuando se hablaba de el rock británico, también estaban el rock de Liverpool, etcétera, pero que en definitiva acá finalmente trasunta en terminar siendo una marca. Y muchas de las críticas que se le hacen al REC es que ya no hay rock. Bueno, en los últimos años sí se ha tenido una cierta preocupación por volver a incorporar como base central a algunas bandas rock o rock pop, qué sé yo. Pero más allá de eso, que tampoco es algo malo, porque efectivamente hay otros factores más que intervienen en esto, como puede ser la centralización, el tema de la falta de los recursos que tú bien mencionabas. Muchos de los proyectos son autogestionados y lamentablemente se pierden muchas veces en el tiempo, más que nada porque en definitiva son proyectos que para poder subsistir necesitan de mucho más financiamiento para hacerse más públicos. Pero bueno, eso más que nada como una reflexión y para seguir en esta conversación, pero mi pregunta va también al hecho de que si efectivamente en Concepción existe lo que, entre comillas, se conoce en el ambiente como una escena, la escena del rock principalmente.
Pero se da mucho, y aquí apunta mi pregunta, respecto a lo que tú acabas de decir. El indie está muy vinculado a ciertos lugares, el jazz a otros pares, y por ejemplo el rock, los tributos, qué sé yo, a otros lugares que en definitiva son, con comillas, más universitarios, y en el fondo se ve como una especie de segmentación por edades, una segmentación tal vez hasta por clases. No sé qué has visto tú en los distintos eventos a los cuales has podido asistir. Bueno, siento que eso en particular es de muchas escenas contenidas en una y que algunos géneros tocan solamente en ciertos locales y en otros no, se da porque las escenas no dialogan entre sí. Y como no dialogan entre sí, no se puede hablar de una sola escena. Los artistas que hacen rock más tradicional o indie rock acá en Concepción desconocen lo que es, por ejemplo, la escena urbana o desconocen a quienes están haciendo jazz. Ejemplos hay varios, por ejemplo, la Rea Trip, por mencionar lo más, parte de lo más experimental que se hace actualmente en Concepción en cuanto a jazz, son desconocidos por la otra parte de la escena, por otras partes de la escena. Y como no dialogan entre sí, tampoco se da la oportunidad de que, por ejemplo, el jazz se presente en un espacio que no está acostumbrado al jazz. O lo que ha aparecido en el último tiempo, no sé, otro ejemplo, la salsa o la cumbia se presenta solamente en Curimbe o algunos días en Casa de Salud, pero no en otros lugares que están destinados, por ejemplo, a la música urbana. Y eso sigue pasando y eso tiene que ver también con un tema de falta de financiamiento. Los locales no se atreven a apostar por nuevos géneros que escapen un poco de su, entre comillas, línea editorial, porque no hay quien los financie. Ahí se ve mucho de la autogestión no solamente en los medios, sino también en los locales. Sí, como para continuar dentro de esa misma línea, yo ahí quisiera preguntarte de justamente el tema del trabajo que tienen los locales y con el típico mito respecto a yo voy a tocar en un bar, pero a los músicos no se les paga. Y eso también se puede entender en, en cuanto a que una de las justificaciones es porque los bares prestan sus espacios para poder dar a conocer una cierta banda, porque en realidad están recién partiendo, qué sé yo, pero también a lo mejor ahí se podría apuntar a que existe una falta también de cultura dentro de la música de proyectar a las bandas, precisamente pensando en crear un ecosistema de bandas musicales de distintos estilos, pero que en definitiva siempre quedan o en el amateurismo terminan disolviéndose porque lamentablemente tienen que privilegiar conseguir ingresos en un trabajo tradicional, empleándose y no profesionalizando a su banda. Y de hecho hay muchas bandas que tienen el potencial de hacerlo, pero lamentablemente los espacios en donde ellos tienen que tocar tampoco son los apropiados. Esto es o obedece a un tema netamente ambiental, o sea que es porque hay baja demanda de audiencia, hay mala formación de audiencias tal vez, o hay definitivamente una cultura por parte de los locales de preferir invertir lo menos posible, abaratar más los costos y dar esta señal de que yo te estoy dando una oportunidad. Bueno, primero que todo, tratando de apuntar un poco los ejes de tu pregunta, claro, me parece que no es un mito, es una realidad que a las bandas en muchos casos no se les paga o se les paga un mínimo que se va fragmentando entre, no sé, 5 personas y termina siendo la nada misma. También existe una falta de cultura de parte de los locales, de algunos locales, no de todos, donde se considera la música, se considera el teatro en otros casos, a la danza, a lo que sea, como un ambiente, como un acompañamiento, y no como el arte, como el eje central, como un centro de atención de algo. Entonces, en esa línea se privilegia una banda tributo, por ejemplo, que ambiente el local, que acompañe, no sé, una conversación, unas cervezas, una comida, etcétera, y no una banda nueva con composiciones originales. Y ahí está también otra problemática. A las bandas tributo siempre se les paga más. Y por eso muchas bandas o muchos integrantes de bandas optan al final
terminar sus proyectos musicales, por construir una banda tributo y ganan mucho más. Y es ciertamente desmotivante para bandas nuevas, porque se instala nuevamente esa creencia, ese ethos de no, a la banda no se le paga, a la banda original no se le paga, a la banda emergente no se le paga. Y me quedo con eso, es verdad, no es un mito, lamentablemente. Y obedece a una falta de cultura, una falta de visión por parte de los locales que solamente buscan, y bueno, entendiblemente también buscan rentabilidad y se cuelgan, se aferran a la creencia de que solamente un tributo les va a dar esa rentabilidad. Tengo una pregunta y una reflexión también por acá. Pareciera ser que estamos frente a una circunstancia, por así decirlo, de mercado, pero al mercado a medias. Es decir, los locales funcionan porque hay una rentabilidad que es reforzada por la presentación de un grupo musical o de danza o lo que fuere realmente. Y en esa competencia por presentar un arte, probablemente tengamos a futuro algunos grupos que puedan sobresalir y puedan ser realmente profesionales. Entonces la pregunta es, ¿no será mejor tener un espacio libre de ese tipo de circunstancias en donde esté solamente presente el arte? Ese espacio lógicamente puede ser o no con público, porque como tú mencionabas hace un tiempo, hace un rato, hoy existe la tecnología para difundir y promover por los canales tradicionales de hoy día, digamos que como redes sociales o canales. Entonces, el concepto sería un espacio donde pueda concurrir cualquiera a presentar su arte. Y este se difunda por los canales, para que sea competencia cultural perfecta, en el sentido de que no está dependiendo de la preferencia del dueño de un local o del nicho generado por un local comercial finalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me impresionó muchísimo, por ejemplo, el caso de Mon Laferte, que yo vi varios videos en que ella se presentaba con su guitarra en una plaza, en un sector popular de México, de Ciudad de México. Y concurría a la gente y que reconocía sus canciones y terminaba aplaudiéndola y favoreciéndola con su preferencia. Porque alguien puede retirarse del lugar. Pero uno lo que veía en esos videos que efectivamente concurría más y más gente. Entonces, claro, ese espacio libre que es una plaza, no se paga nada por ello, sino que el arte contrae el compromiso y la gente responde. Entonces, ¿no será que esto sí puede ser un proyecto cultural en concepción de disponer de un espacio donde llega el que tenga la valentía de presentarse y la recompensa es que aparezca en todas las redes que este estudio o esta sala o este lugar pueda desarrollar? ¿No es acaso ese un desafío de competencia perfecta, por así decirlo, en que los que crean tener arte estén en condiciones de presentarse? Esto es como análogo a las antiguas salas de música que tenían las radios locales, y no solamente las de Concepción, también de otras ciudades al sur, que los días domingos en la mañana tenían un espacio en donde se presentaban los que querían cantar, conjuntos folclóricos, pequeñas bandas de rock, a veces con 3 instrumentos apenas, y algunos salieron al mercado y fueron probablemente estrellas. Conozco el caso de Temuco, que lo viví más cerca, y donde existía el espacio, pero no existía un bar o un restaurante que los empleara para mejorar su oferta, más que nada, que es lo que yo veo que está pasando acá. Ahí entra en juego el tema de los centros culturales, que funcionan a la vez que por otro lado están los bares y los restaurantes. Pero el tema de los centros culturales es que igual son esfuerzos un poco viciados o sometidos a la línea curatorial, más que editorial, de sus dueños. Esfuerzos han habido varios. Bandera Negra en su momento, actualmente Bandera 1001, La Esquina Rosada, o algunos no tan autogestionados y que cuentan con cierto financiamiento como Artistas del Acero. Pero se quedan en eso, se anichan también.
no, no representan un esfuerzo tan desinteresado tampoco como el que me planteabas recién. Pero Pablo. podemos concluir, sí, para terminar, podemos concluir que es una alternativa, ¿no? Claro, es una alternativa válida y sería entretenido, sería interesante que aparezcan más propuestas, más proyectos como esos. Está súper bien, me parece, que exista Bandera 1001, La Esquina Rosada, Curimbe, Oráculo, Game House y así varios más, pero se hace insuficiente. Se hace insuficiente porque se terminan sometiendo a líneas curatoriales muy de nicho. Pablo, rescatando varias cosas que has mencionado y puntualmente varios lugares que has mencionado, para una persona que quiere conocer los polos culturales, musicales en Concepción, ya sea alguien que viene de visita a la ciudad o alguien de la ciudad que no ha tenido la oportunidad de explorar aquello que nos ofrece Concepción en esa área, ¿cuál podría ser una ruta inicial recomendada para comenzar un recorrido exploratorio? Qué buena pregunta y tiene una respuesta inmediata, visceral de mi parte, que es Casa de Salud. La puerta de entrada a cualquier expresión cultural, principalmente musical en Conce, es visitar Casa de Salud, que está en Copolicán con Brasil, en el barrio Brasil. Es gratis, hay tocatas, hay bandas nuevas, todas las semanas. Entonces me parece una muy buena puerta de entrada para conocer la cultura penquista para alguien que no está interiorizado en la escena o en las escenas. Claro, y dentro de lo que podemos encontrar funcionando más temprano, bien digo, porque Casa de Salud es parte de la cartelera bohemia de Concepción, pero antes igual podemos visitar otros lugares, ¿o no? Concepción está bastante al debe en eso. Cuesta pillar, por ejemplo, una tocata o un concierto mucho más temprano de lo que ofrece Casa de Salud. Lo más temprano quizás sería pensar en un teatro como el Teatro Bio Bio, que a veces tiene funciones matutinas o vespertinas, o un Artistas del Acero, pero que se centran más en teatro propiamente tal que en la música. Entonces, respondiendo a esa pregunta, la respondo con un comentario. Concepción está bastante al debe en cuanto a horarios. Y dentro de este mismo ejercicio de ir rankeando elementos, posibilidades, en cuanto a los artistas que están en tu radar, ¿tienes algunos ejemplos que puedas mencionarnos que actualmente estén emergiendo desde la barrera local hacia algo más grande, ya sea un alcance más amplio a nivel nacional o incluso cruzando las fronteras del país? Bueno, ejemplos hay muchos. Donde yo me muevo principalmente es en la escena del indie rock, del shoegaze, del punk, un poco del post-punk, si se quiere. Y en ese caso podemos hablar, no sé, de una banda que se llama Narcóticos, por ejemplo, que ha girado, si no me equivoco, por el extranjero también. Me parece una banda con bastante proyección. Lo mismo con Yakuza 3000, que es otra banda de post-punk penquista. Ahora, si vamos a otros estilos, es interesante lo que hacen en el trabajo, y ahí conecto con otra cosa que quería mencionar, los sellos discográficos también. Hay dos sellos principales en Concepción, Surpop y Beast, que los invito a que los busquen en Instagram, en redes sociales, y hay coordenadas también de varios artistas interesantes que están haciendo cosas novedosas. El M, por ejemplo, en la parada más under, mucho más under quizás, Teleausencia también, en la escena del jazz, lo que hace la Rea Trip, por ejemplo, en la escena del ska, lo que hace Tapia Roots o lo que hace Pulso Gallano, y así podría seguir, pero esos son los ejemplos que se me vienen a la cabeza en este momento. Y otra cosa que igual se me estaba quedando en el tintero con respecto al REC que mencionaste en más de una ocasión. ¿Cómo reacciona la escena local a la previa y al post Festival REC? ¿Qué impacto tiene en la cartelera actualmente de presentaciones musicales?
Según yo, más que haya un cambio en la cartelera propiamente tal, sí, hay más eventos en la previa, principalmente en la previa, más que en el post del REC. Pero aumenta la difusión, porque sucede que todos los bares, todos los centros culturales se asocian, por así decirlo, y lanzan una cartelera conjunta. Y eso ha pasado en los últimos 3 4 años. Como, no sé, me ha tocado ver Casa de Salud o Bar Crápula promocionando los eventos de Bar Callejón o Bar Galería Aura o viceversa. Y eso se da en la previa del REC también y es bastante interesante. Y debería ser un esfuerzo constante que no solamente se dé en esa etapa del año. Tengo otra pregunta por acá, pero lo que hemos escuchado de tu parte dice relación con esfuerzos que son privados. No hemos tocado el financiamiento público. Antes que se agoten esos fondos, según como deriven las cosas en el ámbito político en los próximos tiempos. Entonces, claro, ¿qué pasa entonces con el financiamiento de la cultura en general? El financiamiento de REC por parte del gobierno regional está en discusión hoy. No se sabe qué va a pasar. Está la gran duda en realidad. Y por lo tanto, ¿qué ves tú ahí? ¿Cuál es la oferta realmente cultural de parte del Estado? En el sentido, el Estado puede proponer financiamiento para que el privado lo haga de acuerdo a las normas actuales. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Cuál es tu impresión? ¿Para dónde va esta cuestión? Cada vez se financia menos la cultura por parte de los entes públicos competentes o se financian proyectos puntuales o centros culturales que ya vienen con financiamiento de hace muchos años y ya deberían haber alcanzado cierta solvencia económica. Me ahorro los ejemplos, pero hay muchos centros culturales que funcionan, quiero decir, con fondos, por ejemplo, el más conocido es el Fondart, pero hay otros, el PAOC, por ejemplo, Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Comunitarias, que viene financiando centros culturales hace varios años y hay centros culturales que ya tienen cierta solvencia económica y siguen financiándolos, entonces igual siento que hay ciertas triquiñuelas, siento que hay ciertos vicios ahí de forma y de fondo en ese financiamiento público, lo cual hace que sea insuficiente para otros exponentes, para otros centros culturales, para otros proyectos más nuevos o más emergentes, que tienen que seguir sometiéndose a la autogestión nunca bien ponderada. Interesante todo lo que nos has compartido en esta conversación, Pablo. Sabemos que el tiempo te apremia en este momento porque tienes que dirigirte a un evento de aquellos que Así cubres es. semana a semana. Así que te agradecemos el que hayas podido acompañarnos en esta conversación. Siempre es interesante ampliar la mirada acerca de la música que parece estar muy viva en nuestra zona, que se ha resaltado por mucho tiempo como parte de nuestra identidad local, pero hay harto matiz para hilar fino con respecto a lo que ahí estado ocurriendo, así que te agradecemos una vez más el que haya estado con nosotros hoy. A ustedes, gracias por la invitación, por permitirnos hilar fino sobre la cultura, sobre la contracultura. Es súper necesario hacerlo. Así que gracias por la invitación. Y a nuestros Gracias a ti panelistas también, Marcelo, Eduardo, sí, gracias gracias a ti por por estar acá. participar. Yo creo, Pablo, que esta conversación es como el preludio de otras, Que porque este es un vengan tema muchos que hay que más. acotarlo a fondo. Sí, de hecho a mí me quedaron ahí algunas cosas en el tintero, como por ejemplo el tema de este reconocimiento a Concepción como ciudad de la música, o sea, ¿qué va a pasar después? Y ahí dejo la pregunta para otra oportunidad. Uh. Así que nosotros nos despedimos, nos encontramos el próximo martes con otra emisión de los temas de hoy. Que estén muy bien, hasta pronto. Gracias. Chao, chao.